En esta sesión y en las siguientes aprenderemos a calcular 4 medidas. Me interesa que nos quede claro a qué se refiere cada una de ellas y por eso voy a comenzar definiéndolas a grandes rasgos con esta matriz de doble entrada. Por un lado tenemos la característica de si el proceso está centrado y por otro lado tenemos la característica de si el proceso está o no bajo control estadístico. Y dependiendo de esas dos características tendríamos 4 medidas. CP y CPK se denominan capacidad de proceso, ¿verdad? Cuando hablemos de CP y CPK estaremos hablando de la capacidad de proceso que definimos en la sesión anterior. Y cuando hablemos de PP y PPK estaremos hablando del rendimiento de proceso, de la que vamos a hablar más adelante, pero es importante presentarlas para que intentemos no confundirnos. En ambos casos queremos intentar verificar si el proceso puede cumplir con los CTQs, es decir, los Critical to Quality, es decir, los requisitos del cliente, ¿verdad? Entonces, todo lo que vamos a estimar es para ver si el proceso cumple con los requisitos del cliente. CP y CPK se utilizan para la capacidad del proceso. Generalmente se usan cuando un proceso está bajo control estadístico. Esto sucede a menudo con un proceso maduro que ha existido por un tiempo. La capacidad del proceso utiliza el valor sigma del proceso determinado a partir de los gráficos de control de rango móvil, rango o sigma. Por otro lado, tenemos PP y PPK, que se utilizan para el rendimiento del proceso. Generalmente se usan cuando un proceso es demasiado nuevo, cuando estamos comenzando con un proceso, ¿verdad? Y queremos determinar si está o no bajo control estadístico. Por ejemplo, si hacemos una tirada corta de preproducción o estamos probando un nuevo proceso. Debido a que no hay muchos datos históricos, se utilizan, ¿verdad? Para el rendimiento del proceso se utiliza, digamos, muestras grandes del proceso para tener en cuenta la variación. El rendimiento del proceso generalmente usa un sigma de muestra histórico en su cálculo. En teoría, CPK siempre será mayor o igual que PPK. Se observan anomalías cuando el tamaño de la muestra es pequeño y los datos representan un corto periodo de tiempo en el que la estimación exagerará la desviación estándar y hará que el CPK sea más pequeño que el PPK. Esto evidentemente no se aplica en la vida real. Nunca puede haber menos variación a largo plazo, ya que en el largo plazo se utilizan todos los datos, no solo 2 piezas de datos de cada subgrupo. La evaluación de la capacidad del proceso con CP y CPK refleja lo que se hace y por qué se hace, cuando se sigue el enfoque de PP y PPK. Digamos, PP y PPK sería lo teórico, CP y CPK es lo real. La principal diferencia es que se utiliza CP y CPK después de que un proceso haya alcanzado la estabilidad o el control estadístico. Digamos, ya cuando tenemos un proceso maduro que ya lo hemos corrido, digamos, por varios meses, por decirlo así. Ahora intentemos entender la diferencia entre CP y CPK. CP y CPK miden qué tan consistente es el proceso con su desempeño promedio. La K de CPK, ¿verdad? Significa el factor de centralización. El índice tiene en cuenta el hecho de que sus datos tal vez no estén centrados. CPK nos dice que es capaz de hacer un proceso en el futuro, suponiendo que permanezca en un estado de control estadístico. Por ejemplo, en el gráfico podemos ver 3 campanas con un CP de 1.3, pero diferentes CPK, ¿verdad? Para que no nos perdamos, estos serían los límites, ¿verdad? Este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Y, digamos, el centro del proceso estaría aquí. No me salió tan recta la línea, ¿verdad? Pero pensemos que el centro está en esta línea roja. Entonces podemos observar que en el primer caso, CP y CPK son iguales porque el proceso está centrado. Pero a medida que el proceso se va haciendo a la izquierda, vemos que el CPK va disminuyendo en 0.8 en el segundo caso y se vuelve 0, ¿verdad? Cuando el proceso prácticamente está centrado con el índice o el límite inferior del proceso, ¿verdad? Para entender qué es CPK es muy útil la analogía del parqueo. Piense en las paredes del garaje de su casa, donde usted guarda su carro, donde tiene que colocar su automóvil. Se convierte en los límites de especificación del cliente, ¿verdad? Pensemos en este en el límite inferior y en este en el límite superior, la L y la U.
Si supera esos límites, se bloqueará y el cliente no estará contento, ¿verdad? Entonces usted va a chocar o va a rayar el carro. Cuando su proceso tiene mucha variación, eso significa que el promedio del proceso está por todas partes. No es bueno para estacionar un automóvil y no es bueno para ningún otro proceso. Para darle a su proceso de estacionamiento la mejor oportunidad de éxito, debe trabajar para reducir la variación y el centrado. Es decir, usted debería parquearse siempre al centro, ¿verdad? No a la izquierda y no salirse, ¿verdad? No irse inclusive por encima del límite superior del proceso. Si el automóvil es demasiado ancho, piense en un automóvil muy ancho, ¿verdad? Entonces, no va a poder entrar en el garaje. Nada de lo que haga para centrar el proceso ayudará. Tiene que cambiar la dispersión del proceso, hacer el coche más pequeño. Es decir, si usted tiene un Homer, va a ser imposible que usted intente entrar en este garage. Si usted tiene un Fiat 580, le va a ser más fácil, le va a resultar más fácil. Si el auto es mucho más pequeño que el garaje, no importa si lo estacionas exactamente en el medio, encajará y tendrás mucho más espacio a ambos lados. Esta es una de las razones por las que la filosofía Six Sigma se enfoca en eliminar la variación del proceso. Si tienes un proceso bajo control y con poca variación, deberías poder estacionar el automóvil fácilmente dentro del garaje y así cumplir con los requisitos del cliente. CPK te dice la relación entre el tamaño del auto, el tamaño del garaje y qué tan lejos del medio del garaje estacionaste el auto. Déjenme cortar la sesión por acá y en la próxima vamos a aprender a estimar el CPK. Muchas gracias.